Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí porque hoy vamos a hablar de un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, y concretamente en la posibilidad de que una de las parejas queridas de la pantalla vuelva a reunirse. Has leído bien, estamos hablando de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, y el rumor de un posible reencuentro que está haciendo temblar las redes sociales. Antes de que empecemos a desmenuzar toda la información superíndice 3N y especulaciones, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sin preámbulos vamos al grano. La química entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya es innegable. Si has visto Medcezir, sabrás de lo que hablo. Su interpretación superíndice 3N de Yaman y Mira, esa pareja llena de pasión superíndice 3N, obstáculos y momentos inolvidables, calu superíndice 3 hondo en el corazón superíndice 3N de millones de espectadores en todo el mundo. Medcezir no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno superíndice 3 meno que catapultó superíndice 3 a ambos actores al estrellato internacional. Su talento individual es indiscutible, pero juntos en pantalla, crean una magia que pocos logran igualar. Esa magia, esa conexión palpable, fue la que convirtió Medcezir en un hito de la televisión turca y un fenómeno global. No era simplemente la historia de amor entre Yaman y Mira, sino la forma en que Altay y Serine la interpretaban, con una honestidad y una vulnerabilidad que resonaban profundamente con el público. Pero ¿por qué copyright este rumor del reencuentro ha generado tanta expectación superíndice 3N? Bueno, para empezar, los fans de Medcezir llevan aún más menos esperando este momento. La serie terminó superíndice 3 hace ya un tiempo, y desde entonces, tanto Altay como Serine han seguido sus carreras por separado, cosechando con diéresis copyrights hitos individuales. A Altay con su papel protago superíndice 3 Nico en El Protector de Netflix, demostró superíndice 3 su versatilidad como actor, adentrándose en el geu copyright nero de ciencia ficción superíndice 3N y fantasua con granu con diéresis copyright cito. Su transformación en Hakan Demir, el joven que descubre su destino como protector de Estambul, fue impecable. Mostró una faceta completamente diferente, alejándose del estereotipo de galán romántico y adentrándose en un personaje complejo, lleno de dudas y conflictos internos. Este papel no solo consolidó su fama en Turquía, sino que lo catapultó a la fama internacional, abriéndole las puertas a un público global que quedó fascinado con su talento. Serine, por su parte, ha continuado brillando en la televisión superíndice 3N y el cine turco, consolidándose como una de las actrices talentosas y respetadas de su generación superíndice 3N. Ha protagonizado numerosas series y películas de éxito, demostrando su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Desde dramas románticos hasta thrillers psicológicos, Serine ha demostrado su versatilidad y su compromiso con su oficio. Su belleza natural y su carisma innegable la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y su talento la ha posicionado como una de las más respetadas. Su dedicación a la actuación se refleja en cada uno de sus roles, y su capacidad para conectar con el público la ha convertido en una figura querida y admirada. Sin embargo, a pesar de sus con diéresis copyrights hitos individuales, el recuerdo de Yaman y Mira, y la química entre Altay y Serine, permanece vivo en la memoria de los fans. Y es que, seamos honestos, Q copyright N no suspiró superíndice 3 con sus escenas románticas, sufrió superíndice 3 con sus separaciones y celebró superíndice 3 sus reconciliaciones. La intensidad de su relación superíndice 3N en la pantalla era palpable, y eso es algo que no se olvida fácilmente. Era una conexión que trascendía la pantalla, una química que se podía sentir en cada mirada, en cada toque, en cada palabra. Yaman y Mira no eran solo personajes, eran personas reales, con sus defectos, sus virtudes y sus complejos. Y Altay y Serine lograron transmitir esa autenticidad de una manera magistral. Entonces, ¿de superíndice 3 de surge este rumor del reencuentro? Aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han circulado varias noticias y comentarios en redes sociales sobre un posible proyecto que podría reunir a Altay y Serine. Algunas fuentes afirman que se trata de una nueva serie de televisión superíndice 3N, mientras que otras sugieren que podría ser una película. Incluso se ha hablado de un proyecto para una plataforma de streaming, lo que sin duda será una gran noticia para los fans internacionales.
Los rumores comenzaron a circular a raíz de varios avistamientos no confirmados de ambos actores en los mismos restaurantes y cafés de Estambul, lo que desató la histeria entre los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de esperanza y anticipación, con hashtags como #casereunión y #Medcecir Forever trending a nivel mundial. Obviamente hasta el momento no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos actores ni de sus representantes. Todos son rumores y especulaciones, alimentadas por la esperanza de los fans y por algunas pistas que han aparecido en redes sociales. Por ejemplo, se ha comentado que ambos actores han sido vistos en las mismas zonas de Estambul en las últimas semanas, aunque esto podría ser simplemente una coincidencia. También Copyright N se han más menos alado algunos me gusta y comentarios sospechosos en sus perfiles de Instagram, que han sido interpretados como más menos ales de que algo podría estar cocinándose. Un me gusta particularmente llamativo de Atai a una foto de Serine en la que aparece con un vestido similar al que usó Mira en una escena icónica de Medcecir incendió las redes sociales. Los fans lo interpretaron como una señal clara de que algo estaba sucediendo entre ellos. Es importante tomarse estos rumores con pinzas. En el mundo del espectáculo, las noticias falsas y las especulaciones son moneda corriente, y no siempre lo que se dice en redes sociales es cierto. Sin embargo, en este caso, la intensidad de los rumores y el deseo ferviente de los fans hacen que sea difícil ignorar la posibilidad de un reencuentro. Es la esperanza, dicen, lo último que se pierde. Y los fans de Atai y Serine se aferran a esa esperanza con uñas y dientes. ¿Pero Copyright significará realmente este reencuentro para sus carreras? Para empezar, sin duda será un gran golpe de efecto mediático. Una serie o película protagonizada por Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya generará una enorme expectación superíndice 3N a nivel mundial, atrayendo a millones de espectadores que recuerdan con cariño más menos o su trabajo en Medcecir. La simple mención de sus nombres juntos es suficiente para despertar el interés del público y generar titulares en los medios de comunicación. Sería un evento televisivo de proporciones épicas, un acontecimiento que marcaría un antes y un después en la historia de las series turcas. Además, podrá abrirles nuevas puertas en el mercado internacional, especialmente en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video o Disney, que buscan constantemente contenido de calidad que atraiga a una audiencia global. Su presencia en una plataforma de streaming les permitiría llegar a un público aún más amplio, consolidando su fama a nivel mundial y abriéndoles nuevas oportunidades profesionales. Desde un punto de vista artístico, también Copyright N será una oportunidad interesante para ambos actores. Les permitirá explorar nuevos registros interpretativos, alejándose de los roles que los hicieron famosos y demostrando su madurez como artistas. Podrán asumir personajes muy complejos y desafiantes, profundizando en temas relevantes y conectando con el público a un nivel muy profundo. Podrían mostrar al mundo que son mucho más que Yaman y Mira, que son actores versátiles y talentosos capaces de interpretar cualquier tipo de papel. Por supuesto, también Copyright N existen algunos riesgos. La vara es muy alta y las expectativas de los fans son enormes. Cualquier proyecto que los reúna tendrá que estar a la altura de Medcecir y superar las expectativas de un público exigente que recuerda con nostalgia su química en la pantalla. Sería crucial encontrar un guión sólido, una historia original y un director con talento para aprovechar al máximo el potencial de ambos actores. Además, tanto Atai como Serine han evolucionado como actores, y es posible que sus estilos interpretativos hayan cambiado con el tiempo. Será fundamental que encontraran un proyecto que les permita brillar individualmente y al mismo tiempo, mantener esa magia que los hizo tan especiales en Medcecir. Tendrían que encontrar un equilibrio entre lo nuevo y lo viejo, entre la innovación y la nostalgia, para satisfacer a los fans sin dejar de ser fieles a sí mismos como artistas. Independientemente de lo que suceda, lo cierto es que el rumor del reencuentro de Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya ha reavivado la pasión superíndice 3N de los fans y ha generado una enorme expectación superíndice 3N en el mundo de las series turcas. Si finalmente se concreta, será un evento televisivo de proporciones con diéresis copyright picas. Si no, al menos nos quedaremos con el recuerdo de Yaman y Mira, y la esperanza de que al buen Edúa, nuestros caminos vuelvan a cruzarse en la pantalla. Siempre tendremos Medcecir para revivir esos momentos mágicos y para seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Ahora, recapitulando un poco lo que hemos hablado, vemos que el rumor de un posible reencuentro entre Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya
la pareja Protagu Superíndice 3 Nika de Medcezir, ha generado una enorme expectación Superíndice 3N en el mundo de las series turcas. Los fans llevan aún más menos esperando este momento, y las especulaciones sobre un nuevo proyecto que los reúna han inundado las redes sociales. Si bien aún no hay confirmación Superíndice 3N oficial, la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla es algo que ilusiona a millones de personas en todo el mundo. Hemos analizado el impacto que tuvo Medcezir, la trayectoria individual de ambos actores, las posibles razones detrás de este rumor y las implicaciones que tendrá un reencuentro para sus carreras. Hemos considerado los riesgos y las oportunidades que este reencuentro podría traer, y hemos concluido que independientemente del resultado final, la sola idea de ver a Atay y Serine juntos de nuevo es suficiente para llenar de alegría a sus fans. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verlo. Y ahora, quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Les gustaría ver a Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué copyright tipo de proyecto les gustaría que hicieran? ¿Les gustaría verlos en una secuela de Medcezir? ¿O prefieren un proyecto completamente nuevo con personajes diferentes y una historia original? ¿Les gustaría verlos en una comedia romántica, un drama intenso o un thriller de acción? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y por último pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Además, quiero invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, donde estaremos publicando noticias y actualizaciones sobre este y otros temas relacionados con el mundo de las series turcas. No se pierdan nada. Y recuerden, mantengan la esperanza. Quién sabe, tal vez muy pronto podamos celebrar el reencuentro de Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya en la pantalla. Hasta la próxima.